a todos los hermanos y amigos en esta hermosa mañana. Una vez más, llegamos hasta ustedes para compartir de la bendita palabra del Señor y llegar hasta ustedes para compartirles la palabra del Dios de los cielos. Creemos que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, que Dios tiene un mensaje especial para nuestras vidas en el día de hoy. Usted que está en sintonía, usted que está allí a través de la radio o a través de las redes, le invitamos para permanecer en sintonía en esta hermosa radio Unción y Presencia de Dios en la República del Salvador. Estamos compartiendo hoy con ustedes la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, el capítulo 13, los versos del 12 al 15. Dice la palabra del Señor: Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El tema que quiero compartir con ustedes en el día de hoy podemos titularlo: Jesús, modelo o respuesta. Jesús, modelo o respuesta. Trataremos de hablar acerca de este tema con la ayuda del Señor. Cada uno de nosotros, en medio de nuestro diario vivir, de nuestra vida cotidiana, enfrentamos luchas, enfrentamos situaciones de diferente matiz, de diferente especie. Nos encontramos ante un mundo donde las dificultades cada día parecen ir en aumento, donde las situaciones propias del diario vivir, del diario trasegar, se hacen cada día más difíciles, se hacen cada día y se tornan cada día más fuertes. Entonces, nosotros escuchamos el mensaje del Señor Jesús, oímos hablar del Señor, escuchamos de su gracia, de su poder, de su amor, de su bondad, de su misericordia. Oímos hablar acerca de ese Cristo poderoso, de ese que todo lo puede. Y entonces nace en nosotros una esperanza, nace en nosotros un anhelo, nace en nosotros un sentir que nos lleva a confiar en Él, a esperar en Él, a refugiarnos en Él y a tomar en nuestro corazón y en nuestra vida el reto de continuar en la senda, de continuar en el camino, de transitar por ese camino que cada día nos lleva más cerca al Señor, pero en el cual, reitero, nos encontramos en varias circunstancias, en varias situaciones que muchas veces hacen que nos sintamos agobiados, que nos sintamos de alguna manera un poco confusos y confundidos ante las situaciones propias de la vida. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, también el mundo vivió situaciones muy parecidas, situaciones que también fueron vividas por aquellos que seguían al Señor, que estaban con Él, que caminaban con Él, que vivían y compartían con Él. En medio de todo eso, el Señor Jesús les enseñó muchas cosas. El Señor Jesús compartió con ellos muchas situaciones propias del vivir, del andar, del caminar. Muchas situaciones que tenían que ver con la realidad de la vida. El Señor no los sacó de la vida cotidiana,
no los apartó de la vida que ellos vivían, pero les enseñó a vivir. Y creo que en esto vamos a centrar nuestra enseñanza en el día de hoy. Jesús, respuesta o modelo. Millones de personas ven a Jesús como una respuesta y Él es la respuesta a muchas de las situaciones propias de la vida humana, a muchas de las situaciones propias del diario vivir, del diario trasegar. Pero nos olvidamos también de ese otro aspecto importante, Jesús como modelo de vida, Jesús como aquel que nos enseña a vivir, que nos muestra cómo vivir, que en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, oró al Padre para que los que le seguían a Él y los que estaban con Él fuesen guardados. La oración del Señor fue: no ruego que los quites del mundo, pero te ruego que los guardes del mal. Y no oró para que fuésemos separados del mundo, oró para que fuésemos librados del mal. En otras palabras, el Señor quiso que siguiéramos viviendo en el mundo, pero que fuésemos guardados del mal, que fuésemos guardados de aquellas cosas que podrían o que podían dañarnos, que podían causarnos mal, que podían traernos y perjudicar nuestra vida. Entonces, en medio de todo esto, nosotros encontramos aquellas enseñanzas del Señor que no están plasmadas en los evangelios porque no fueron enseñadas como un sermón, como un mensaje, como una parábola, como una prédica, sino que más bien fueron enseñadas en el diario vivir, en el acontecer de la vida. De hecho, no fueron meses, fueron unos años los que los discípulos vivieron con el Señor, caminaron con Él, vivieron con Él, tuvieron toda suerte de situaciones. Ustedes, les dijo el Señor, son los que han estado conmigo en mis pruebas. Les preguntó en una ocasión: ¿pueden beber del vaso que yo bebo? ¿Pueden vivir lo que yo voy a vivir? Y ellos dijeron: podemos. Y el Señor les dijo: de cierto, de la copa que yo bebo, ustedes van a beber. El Señor no se hizo a un lado y comenzó a transmitirles una enseñanza para que ustedes vivan de esta manera, sino que más bien vivió con ellos, estuvo con ellos, caminó con ellos. Ellos le vieron al Señor en todas sus situaciones de la vida. Y hay cosas que podemos encontrar que el Señor enseñó, y reitero, aunque no están escritas como un mensaje, como una enseñanza, sino que Jesús las plasmó en la vida de ellos. En el capítulo 4, versículo 13 del libro de los Hechos, dice la Biblia que les reconocían a los discípulos que habían estado con Jesús. En el vivir de los discípulos se notaba que habían estado con Jesús. En el predicar de los discípulos se notaba que habían estado con Jesús. En la manera de vivir de los discípulos se notaba que estuvieron con Jesús. Y hoy en la iglesia se tiene que notar también que la iglesia está con Jesús. Y hay cosas, reitero, que Jesús no las enseñó como un mensaje, las enseñó en el vivir con ellos, en el andar con ellos. Por ejemplo, una de las cosas que el Señor enseñó es que nunca dejó que su corazón se enalteciera, que su corazón se engrandeciera. Nunca hizo de los milagros una razón de engrandecerse, de crecerse, de mostrarse como alguien superior. Cuando obró algunos milagros, que de hecho los milagros no fueron una demostración de poder, los milagros fueron una razón, un motivo para enseñar algo, para transmitir una enseñanza. Los milagros del Señor
fueron más bien esa ocasión que tomó el Señor para mostrarles la gloria de Dios. No permitió que su corazón se enalteciera. Es lamentable ver cómo algunos hoy, si Dios los usa un poco, si Dios hace algo con ellos, entonces ahora ellos son los grandes, ellos son los poderosos, ellos son los fuertes, cuando realmente quien hace todo y quien usa algún instrumento es el Señor. Como le dijo el Señor a la persona que fue a orar por Saulo de Tarso: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. No es él el que va a hacer las cosas, él va a ser solamente un instrumento. Él solamente va a ser alguien a quien yo voy a usar. El instrumento no es el que ejecuta la acción. El instrumento solamente está allí para ser usado. Y usted y yo y los hombres de Dios y las mujeres de Dios que Dios ha levantado y está levantando y seguramente volverá y seguirá levantando, somos nada más que eso, instrumentos que Dios usa para llevar a cabo su obra, para llevar a cabo su propósito, para hacer lo que Él ha determinado hacer y llevar a cabo la obra que Él ha determinado llevar a cabo. Entonces, una de las cosas que uno puede encontrar en el Señor es que no dejó que su corazón se enalteciera, se engrandeciera. Siempre pudo decir: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Para esto he venido, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. El dejar que el corazón se enaltezca priva a muchos de la bendición de depender de Dios y lleva a otros a poner la mirada en ellos más que en el Señor. Alguna vez leí que en un pequeño pueblo había un monumento, era el monumento principal de ese pequeño pueblo. El monumento era un tanto curioso, un tanto llamativo, si se quiere. Era una espada que estaba golpeada, que estaba maltratada. Era una espada que se veía que la habían usado en algunas cuantas batallas, en algunas cuantas guerras. Tenía algunas abulladuras propias de haber chocado contra otras espadas. Tenía algunas manchas, algunas de sangre de personas que tal vez habían sido alcanzadas por el filo de esa espada. Alguien que iba de camino, un turista, se acercó a contemplar el monumento y hizo un comentario allí. Él dijo: valiente gracia, tener como emblema de un pueblo, tener como monumento principal de un pueblo, una espada vieja, oxidada, que a todas luces se ve que ya no sirve para nada. Cerca de ese monumento estaba un anciano sentado. El anciano escuchó lo que el comentario que la otra persona hizo, y entonces se acercó para decirle: amigo, la gloria no está en la espada, la gloria no está en ese pedazo de metal que está allí, la gloria está en el brazo que blandió esa espada, en el brazo que movió esa espada. Querido hermano, querido amigo, la gloria no está en aquel a quien Dios usa. La gloria está en el Dios que usa a alguien que tal vez ni siquiera merece ser usado. Porque Dios no nos llamó por lo que somos. Dios nos llamó a pesar de lo que somos. Dios no contó con nosotros porque éramos alguien. Dios contó con nosotros porque Él es todo. Y por eso es que Él nos ha levantado para hacer su obra y para llevar a cabo su obra. No permitió que su corazón se enalteciera, se engrandeciera. Esa es una enseñanza de Jesús. No hay un texto que diga eso, pero uno lo puede ver en todo
el trasegar de la historia de los evangelios. Allí podemos notar que realmente Jesús vivió una vida para honrar al Padre, para glorificar al Padre, para exaltar al Padre, para engrandecer al Padre. Y yo creo que la razón de ser de la iglesia no es otra que glorificar a Dios, que exaltar a Dios, que honrar a Dios. Y cuando la iglesia aprendamos a darle la gloria a Dios, entonces nosotros veremos lo que Dios puede hacer con esa iglesia que le honra, que le sirve, que le alaba, que le exalta y que le glorifica. Una segunda enseñanza que podemos encontrar en el caminar del Señor y que hace a Cristo nuestro modelo. Recuerde que la enseñanza es Cristo modelo o respuesta. Esto es lo que hace a Cristo nuestro modelo. Con razón el apóstol Pablo hablaba acerca de imitar a Cristo, de poner a Cristo como el reto a alcanzar, como el modelo a seguir. El modelo de la iglesia no es el predicador, no es el evangelista famoso, no, el modelo de la iglesia se llama Jesús, hasta que todos lleguemos a la medida de la fe conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Es llegar a ser como Cristo, es llegar a ser como el Señor. Él es nuestro modelo a seguir. Es muy importante que nosotros entendamos que a veces las respuestas que buscamos en Cristo no las vamos a encontrar, que muchas veces no será Jesús la respuesta para muchas de nuestras interrogantes, pero siempre será nuestro modelo a seguir. Una segunda cosa que el Señor enseñó es que no permitió que su corazón se dañara por la traición de alguien y que ese daño le limitara para amarlo. Y sabemos de quién estamos hablando. Alguien dijo con toda certeza, madurez es sentarse a la mesa con Judas y sonreírle, sabiendo que ya tiene las monedas con las cuales nos vendió en su bolsillo. Madurez es sentarse a la mesa con Judas y sonreírle. Jesús no permitió que su corazón se dañara por la traición. Jamás, aunque él siempre lo supo. Quizá el único que no sabía la verdad al estar sentados a la mesa era Judas, pero Jesús ya lo sabía. Lo que había hecho Judas, lo que había sucedido con Judas, ya Jesús lo sabía, pero no dejó que su corazón se dañara por la traición. ¿Cuántas personas permiten que su corazón se dañe? Porque los criticaron, porque los señalaron, porque hablaron mal de ellos, porque no los aceptaron en la manera que querían. ¿Cuántas personas hay que un solo comentario negativo les daña el día, les daña la semana, les daña el mes, les daña el año? Y por qué no decirlo, algunos tienen dañada la vida sentados en la iglesia, sentados en los cultos, levantando las manos al cielo y hablando a cosas en nombre de Dios, mientras su corazón está dañado porque alguien le traicionó, porque alguien le dio la espalda, porque alguien hizo un comentario negativo de él. Jesús no permitió que su corazón se dañara por la traición, y a ese que lo traicionó le dio el bocado, y a ese que lo traicionó le llamó amigo, y a ese que le traicionó no le dio la espalda. A ese que le traicionó lo trató como cualquiera y le dio incluso una última oportunidad para que volviese, para que reaccionara. Por eso Jesús es nuestro modelo. Cuanto más miramos a Jesús en su personalidad, en su andar, en su carácter, más nos damos cuenta que necesitamos imitarle a Él, que necesitamos mirarlo más a Jesús. Necesitamos quitar un poco la mirada de los siervos de Dios y ponerla en el Señor,
de esos siervos. Necesitamos quitar la mirada de aquellos que nos hablan de Jesús y ponerla en el Jesús del que nos habla. Tristemente, muchas derrotas de la iglesia es porque no hemos aprendido a mirar, a tener a Jesús como nuestro modelo, como nuestro moldeador de vida, si se puede decir de esa manera. Otra cosa que enseñó Jesús es que nunca permitió que las tormentas le quitaran el sueño y la paz. Nunca permitió que lo que estaba sucediendo a su alrededor le quitara el sueño y le robara la paz. Él siempre pudo descansar, aún en medio de la tormenta. Mientras la embarcación parecía hundirse, él estaba durmiendo. Mientras todo parecía estar en su contra, él seguía adelante. Mientras todo parecía presagiar derrota, él tenía la mirada puesta en el plan y en el propósito de Dios. No dejó, no permitió que las tormentas le quitaran el sueño. Y de esto creo que podemos aprender mucho, especialmente en este tiempo, cuando escuchamos y vivimos en un mundo tan convulsionado, tan en medio de tantas situaciones. Cada día se levanta uno con una nueva noticia, más mala que la anterior, más difícil que la anterior, pero no podemos permitir que lo que está sucediendo allá afuera nos robe la paz que debe haber aquí adentro, que lo que está sucediendo allá afuera nos robe la bendición que debe haber aquí adentro, que nos robe el sueño. Tenemos que decir como David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y David pudo decir: yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. Algunos dicen que David escribió eso cuando estaba huyendo de su hijo Absalón, saliendo de su palacio, saliendo de la ciudad de Jerusalén, siendo tratado como un criminal, siendo tratado como cualquiera, pero cuando llegó la noche se acostó y durmió porque Dios lo sustentaba. Mucho más el Señor. Mientras los discípulos luchan por no permitir que la embarcación zozobre, Jesús duerme. Nada le robó la paz, ni siquiera la amenaza, ni siquiera las noticias que se corrían en su tierra en aquel entonces. Van a matar a Jesús, tal vez decían. Lo van a apresar, otros decían. Lo van a sentenciar, se escuchaba también. Mas él seguía tranquilo. Su confianza, su dependencia, su seguridad, su certeza nunca flaqueó, nunca decayó. Qué bueno que hoy la iglesia no nos dejemos robar la paz. No dejemos que lo que está sucediendo nos quite el sueño. El mundo en el que vivimos es este. No podemos esperar otro, es este. Pero en este tenemos que aprender lo que el mismo Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Algunos dicen que hay 365 ocasiones en las que la Biblia dice, o Dios dice en la Biblia: no tengas miedo, no tengas temor, no te espantes, no te asustes. Yo estoy contigo, yo soy tu Dios, que te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Para cada día del año hay un no temas de Dios, hay un no tengas miedo, hay un no te amedrentes de parte de Dios. Cada día Dios te dice: no temas, yo estoy contigo. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, dice el salmista, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán el aliento. Y cuando pases por las aguas no te anegarás. Si por los ríos no te vas a ahogar.
Si pasas por el fuego no te quemará, la llama no arderá en ti. Solo hay una razón para que algo malo no suceda, y es que Dios lo permita. Entre tanto, disfrutemos de la bendición de tener a Dios como nuestro Señor, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y como dijo alguien, Dios y yo somos mayoría, Dios y tú son mayoría. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir confiando en el poder y en la gloria de ese Dios que no nos deja, que no nos abandona, que no nos hace a un lado, que está con nosotros, que nos sustenta, que nos socorre, que nos auxilia, y que aunque el horno de fuego haya sido calentado 7 veces más, el Dios de los cielos estará con nosotros en medio de las llamas embravecidas, de las circunstancias y de las situaciones adversas. Otra enseñanza del Señor es que nunca permitió que sus habilidades o sus dones espirituales le hicieran pensar que ya no necesitaba de Dios. Hay gente que cuando Dios más los usa, hombres que cuando Dios más los usa, más se separan de Dios, más se alejan de Dios. Y lo podemos notar en sus expresiones, en sus comentarios, en sus opiniones, en sus prédicas, como que ya no necesitan de Dios, como que ya no dependen de Dios. Sin embargo, uno puede ver al Señor que cuando hacía milagros y sanaba gente y todo lo que como dice en el libro de los Hechos, que Dios ungió con el poder y el Espíritu Santo a Jesús, y anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús sacaba tiempo para estar con el Padre, para orar, pasaba noches, pasaba mañanas enteras, madrugadas, orando, clamando, dependiendo de Dios, sintiendo que necesitaba a Dios, no independizándose de Dios, más bien llenándose más de Dios, llenándose más de su gloria, llenándose más de su poder. En último lugar, Jesús nunca perdió la pasión y el deseo por la salvación de una sola persona. No le atraían las multitudes, no dependía de las multitudes, no dependía de quienes le seguían y le aplaudían y le gritaban vivas, no dependía de quienes le colocaban carteles con sus nombres. Dependía del fuego que había en su alma, de la pasión que había en su corazón. Jesús debe ser nuestro modelo. Es el que debemos anhelar seguir. Es a quien debemos anhelar con todo el corazón imitar. Mi modelo de vida es Jesús. Mi modelo de vida es el Señor. ¿Cuál es y quién es el modelo de tu vida? Haz de Jesús tu modelo para seguir, para imitar todos los días y en todo tiempo y en toda ocasión. Queremos orar, queremos clamar, y especialmente vamos a orar por Mercy, por Mari Lebrón, vamos a orar por Carmen Escobar, vamos a orar también por Gloria de la Paz, por Nelly Viera, vamos a orar por Caterine López, por Carolina Oviedo, por Corina López. Vamos a clamar que Dios toque sus vidas, que Dios toque sus cuerpos, que Dios obre un milagro en cada uno de ustedes. Amado Dios y Padre que estás en gloria, Rey eterno y maravilloso, tú eres el Dios de toda gloria, el Dios de todo poder. Para ti no hay nada que sea difícil, menos imposible. Eres el Dios que todo lo puedes, y nosotros venimos a ti hoy en el nombre de Jesús de Nazaret para rogarte, Señor, que tú extiendas tu mano sobre cada una de estas vidas, de estas personas que hoy nos piden oración. Señor, te ruego que tu diestra de poder se extienda sobre ellos, y ahora mismo, Señor, en sus vidas
Señor, tú operes un milagro, una sanidad completa, poderosa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, glorifícate, oh Dios, en los que están en el hospital, en los que están en sus casas, en los que van camino al trabajo, en sus automóviles, en los que están allí, Señor, oh Dios de la gloria, en una expectativa de tu gracia y de tu amor. Tócales con tu diestra, tócales con tu mano, Padre. Sana toda dolencia, toda enfermedad. Desarraiga el cáncer, desarraiga, Dios mío, la artritis, desarraiga las enfermedades en el cuerpo, cualquiera que sean. Y hoy, Señor, llena cada vida, cada corazón de fortaleza, de aliento, de visión, Señor, en el nombre de Jesús, para gloria de tu maravilloso nombre. Y Padre, te alabo, te bendigo y te exalto. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi saludo para todos y cada uno de mis hermanos, mis amigos, para Radio Unción y Presencia de Dios. Que Dios les siga bendiciendo, les siga llevando adelante y que cada día el espectro radial sea ampliado para que más vidas escuchen del amor y de la misericordia de Dios. Bendiciones para todos. Que Dios les guarde. Un saludo fraternal en Cristo. Bendiciones.